En esta oportunidad nos vamos a referir a las ópticas y a la noción de derecho económico y derecho de los negocios. Existen diferentes ópticas de derecho económico. Hay una visión anglosajona que precisamente predica fundamentalmente el análisis económico del derecho, y hay una visión del derecho, digamos, continental que predica el derecho económico propiamente dicho. Entonces, mientras en la visión anglosajona tenemos que el análisis económico del derecho busca aplicar la teoría económica y los métodos econométricos para el examen de la formación, de la estructura, de los procesos e influencia de la ley y de las instituciones jurídicas, que no se concede una importancia, digamos, a la división entre derecho público y derecho privado, y que no se parte de categorías jurídicas porque el derecho anglosajón es ajeno a la conceptualización. Por otra parte, en el derecho continental, digamos, las discusiones son un tanto distintas porque primero se discute si se trata de una disciplina independiente, de una disciplina autónoma, y por otra parte, si simplemente es una óptica para mirar, diría uno, los problemas tradicionales a la luz de una técnica de creación, de una técnica de aplicación, de una técnica de interpretación, y además, pues, por supuesto, de la enseñanza de las normas del derecho. Entonces, el derecho continental, digamos, tiene también dos grandes tendencias: el derecho de la economía y el derecho económico propiamente dicho. En el derecho de la economía se trata más de una noción descriptiva, donde se refiere a un conjunto heterogéneo de normas que se aplican a la actividad económica, en tanto que el derecho económico, que es el que acogemos nosotros, se refiere a una noción cualitativa que insiste en cada fenómeno, en cada problema a solucionar, en un reencuentro, digamos, interdisciplinario que transforma muchas veces la misma norma de derecho. Lo observamos, por ejemplo, en el caso de la sentencia del Río Bogotá, se observa mucho en temas de derecho de la competencia, se observa mucho también en relación, por ejemplo, con temas de propiedad industrial y, por ejemplo, con fenómenos de peligrosidad o capacidad de daño, por ejemplo, en el derecho del consumidor, en temas de servicios públicos. ¿Cuáles son los fundamentos de la creación del derecho económico? Por una parte, se discute si existe realmente un derecho económico. Por otra parte, si hay una interdependencia entre el derecho público y el derecho privado. Y diría uno que el otro aporte serían los diferentes criterios que existen frente al estudio del derecho económico. Existen, diría uno, ramas que desde esta perspectiva podríamos incluirlas en el derecho económico. Se trataría entonces como de técnicas jurídicas que, teniendo en principio una vocación de autonomía, se hacen necesarias para regular una nueva necesidad jurídica. Es el caso, por ejemplo, de los contratos, digamos, de transferencia de tecnología, donde necesitamos una disciplina que es la de la propiedad industrial. Existe también un segundo grupo de normas que no respetan las divisiones entre público y privado y tienen que ver con una actividad económica concreta para formar una nueva síntesis, como es el derecho, por ejemplo, de la competencia, o por ejemplo, cualquier actividad, digamos, moderna implica que haya una movilización de instrumentos de derecho público y de derecho privado. Por ejemplo, en el caso del derecho de la construcción, donde habrá que
obtener licencias, donde habrá que tener de alguna manera licencias no solamente de construcción, sino licencias ambientales, donde también, digamos, habrá que registrar vía el derecho administrativo las marcas, las patentes, etc. Entonces existen también otras ramas, digamos, tradicionales, como son el transporte o los seguros, que muchas veces vienen a mejorar y que, miradas desde una perspectiva integral, pues por ejemplo para las ventas internacionales, constituye el SICOMTER, que por supuesto opera para esas ventas internacionales. Entonces ahí diría uno que partir de los fundamentos. Hay un derecho público tradicional y hay un derecho privado tradicional. El derecho público, digamos, tradicional es un derecho jerarquizado, donde es un derecho donde las normas son para el Estado y para las entidades públicas, donde se persigue un interés general y por supuesto hay un derecho público interno donde están la normatividad para las personas públicas y, digamos, la normatividad para los estados, que es lo que denominamos derecho internacional público. Por otra parte está el derecho privado, donde hay unas normas que están dirigidas a los particulares, hay un interés particular y por supuesto ahí está el estatuto tanto de las personas públicas como de las personas privadas y sus relaciones, que por supuesto se rigen por el derecho privado. Entonces, el derecho, digamos, público tiene precisamente unas consecuencias. El derecho público es un derecho jerarquizado, y ese derecho jerarquizado, por supuesto, entonces parte de una superioridad del Estado y de las personas jurídicas del Estado frente a los particulares. La regla general en el derecho público es el acto administrativo, no es el contrato. Existe una ejecución forzada que puede hacerse contra el particular. Existe, digamos, unas infracciones y unas sanciones que en un momento dado, pues inclusive pueden llegar a lo penal. Y por otra parte, la jurisdicción que se debe escoger en ese caso son los jueces administrativos, los tribunales contenciosos administrativos y luego el Consejo de Estado como órgano de cierre. En cambio, en el derecho privado estamos frente a un pie de igualdad entre las partes, hay una independencia jurídica entre ellas, precisamente por eso los vicios en el consentimiento son de alguna manera analizados de otra manera diferente a como son analizados en el derecho del consumidor. El acto por naturaleza del derecho privado es el contrato. Las personas públicas solo pueden ser obligadas a pagar daños y perjuicios, no generalmente sanciones penales. Hay infracción a las normas restrictivas y reparadoras por parte de los particulares y, en último lugar, pues la jurisdicción por excelencia son los jueces civiles del circuito, los tribunales superiores y, por supuesto, la Corte Suprema.